Hola, mi nombre es Diana Karina Mantilla Gálvez. Soy licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Sociología. Bienvenidas a la lección Mujeres, Género y Trabajo, elaborada por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y el Ayuntamiento de Puebla como parte del programa Contigo Mujer. En esta primera lección revisaremos algunos conceptos relevantes para el aprendizaje en torno a las experiencias de las mujeres en su desarrollo económico, político, social y personal. Los conceptos a abordar los conocemos en la práctica diaria, pero profundizaremos en algunos de los más comunes y también en los más importantes para entender cómo se ha construido este escenario en el que las mujeres se desenvuelven en México y en el mundo. En la primera parte de la lección nos enfocaremos en los conceptos de sexo y género. Seguramente los han escuchado y los utilizan en su vida diaria. Tomaremos algunos ejemplos para aclarar las dudas más comunes al respecto. Cuando nos referimos a sexo, hacemos referencia a las inferencias biológicas con las que nacemos, lo que regularmente asumimos como lo natural. El sexo se asocia a dos funciones, la fecundación y la concepción. Por ende, el sexo puede cambiar con intervención de la ciencia. Por otra parte, cuando hablamos de género, referimos a ese sexo socialmente construido. Este se relaciona con los significados que cada sociedad atribuye a las condiciones físicas y biológicas. Es un componente sociocultural que se aprende y que se puede cambiar. Este se presenta en tres dimensiones: la dimensión simbólica, la dimensión social y la individual. Feministas como Joan Scott han descrito que la categoría género incluye una serie de elementos relevantes para poder identificarlo. Estos son los mitos y símbolos que nos sirven para legitimar discursos asociados con la forma en la que concebimos a lo femenino y lo masculino. Un ejemplo muy claro y cercano es cuando asociamos la fortaleza a los varones, con la clásica frase «los varones no lloran». Después tenemos los conceptos normativos. Estos son interpretaciones de los símbolos que gozan de aparente consenso. Un ejemplo claro es asociar el color rosa con las niñas y el azul con los niños. Otro elemento son las instituciones y organizaciones de las relaciones de género. Estas son generalmente la familia, la escuela, la forma en la que los medios de comunicación nos presentan algunas de las características del género, así como también el trabajo. En estos regularmente espacios y relaciones construimos las condiciones, los valores y las formas de representación de lo masculino y femenino. Por ejemplo, la idea de que portar una falda y tacones es sinónimo de femenino. Por último, el elemento de identidad subjetiva de género nos habla de una dimensión mediante la cual nos autopercibimos y la manera en la que nos mostramos al mundo. Este incluye las condiciones que elegimos para vestirnos, para tener un corte de cabello e inclusive puede estar relacionado con nuestra orientación sexual. Todo ello en conjunto lo vamos a identificar como el sistema sexo-género. Este sistema es un conjunto de disposiciones por medio de las cuales las sociedades atribuyen a la sexualidad biológica elementos característicos que nos permiten identificar cómo producimos estas condiciones de actividades humanas para satisfacer nuestras necesidades sociales transformadas. Un ejemplo de este conjunto es el mito de la madre esposa. En este mito identificamos a una mujer que al ser madre tiene que ser dedicada, paciente. Regularmente la concebimos como de amor entregado o de amor incondicional. Adicional a ello encontramos aparejado la idea de la esposa, que generalmente está vinculada a valores como ser condescendiente, abnegada, complaciente y además sumisa. Todos estos elementos los aprendemos desde que somos pequeños o pequeñas en el núcleo familiar y los vamos distribuyendo a través de los años y de manera social con los círculos en los que nos desenvolvemos. Como veremos a continuación, estos pueden llegar a constituir estereotipos o roles de género que nuevamente gozarán de un aparente consenso social. ¿Qué son los estereotipos y roles de género? Son conductas estandarizadas por la cultura. Por tanto, pueden modificarse, dado que son tareas y actividades que se asocian a las personas dependiendo del sexo al que pertenecen.
Un ejemplo clásico y tradicional que encontramos es la idea que asociamos a que los hombres son regularmente quienes tienen roles políticos, quienes se encargan de ciertas profesiones o se vinculan a ciertos trabajos como la mecánica, o bien tienen una posición de ser jefes en alguna industria o en algún trabajo. Es decir, están asociados al rol productivo. Por su parte, las mujeres están asociadas al rol doméstico y reproductivo. Por ejemplo, el de ama de casa, el de ser cuidadoras en profesiones como maestras, pedagogas o enfermeras. Marta Lamas, una feminista mexicana, señala que el papel o rol de género se configura en un conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento de lo femenino y lo masculino. Hay variantes de acuerdo a la cultura, la clase social, inclusive a el estrato generacional al que pertenece cada persona, pero sostenemos una diferencia que ha sido básica y tradicional. Las mujeres son quienes paren y cuidan a los hijos y los varones son los que logran el sustento de los hogares en el rol productivo. Por eso asociamos muchas veces que lo femenino tiene que ver con lo maternal, lo doméstico, y por su parte, lo contrapuesto, lo masculino, se identifica con lo público y con lo que produce, sobre todo en términos económicos. Esta dicotomía entre lo masculino y lo femenino se identifica a partir de variantes que establecen estereotipos. Estos estereotipos la mayoría de las veces suelen ser rígidos, es decir, que no los podemos cambiar tan fácilmente. A esto aunamos el condicionamiento que tiene que ver con el aparente consenso social que han logrado a través de los años. Estos pueden hacer que los papeles de hombres y mujeres en el plano social se vean propiciados o condicionados por las mismas exigencias que tienen estas condiciones rígidas. Según Marta Lamas, el hecho de que las mujeres y hombres sean diferentes anatómicamente ha inducido a la sociedad a creer que estos valores, cualidades, algunas referencias intelectuales, aptitudes y actitudes también lo son. Esto implica que las sociedades determinan las actividades que van a realizar hombres y mujeres dependiendo o basándose en estos estereotipos establecidos por la división sexual del trabajo, de la que hablaremos más adelante. Estas creencias, sin embargo, no son elecciones conscientes que se pueden aceptar o rechazar de manera individual, sino que surgen en un espacio colectivo, de la herencia familiar, de lo que todos los ámbitos en los que se desenvuelve una persona contribuyen y participan para su misma formación. En un ejemplo que tenemos cercano, y retomando el ejemplo anterior con la idea de la madre esposa, podemos también poner en evidencia cómo se construye esta idea, sobre todo cómo seguimos reproduciéndola a partir de cómo la familia muchas veces exige ciertas actitudes de atención y cuidado para los otros y las otras, como por ejemplo cuando acudimos a una fiesta familiar o una comida y quienes están sirviendo, atendiendo a los invitados son las mujeres de esa familia. Serán también las últimas en levantarse de la mesa y probablemente las que tengan que lavar los trastes. Y esto también se refuerza desde que somos pequeños o pequeñas. Cuando somos niñas, muchos de nuestros juegos están asociados al cuidado, juegos de rol en el que somos madres o en el que tenemos una cocinita para cocinarle a otros. Cuidar de otros regularmente es parte de nuestros juegos desde la niñez. Como hemos visto, las diferentes sociedades han organizado las tareas que realizan sus integrantes para sobrevivir o progresar. Uno de los criterios de esta distribución de funciones ha sido el sexo de las personas, el cual también tiene una denominación de división sexual del trabajo. Según el Instituto Nacional de las Mujeres, esta división sexual del trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad organiza la distribución de trabajo entre hombres y mujeres, según los roles de género establecidos que se consideran apropiados para cada sexo. La distribución social de estas tareas a partir del sexo biológico divide el trabajo productivo del reproductivo. Bajo esta perspectiva se le asigna a los hombres el espacio público y a las mujeres el espacio privado. La asignación descrita también es una construcción social, que una vez que ha sido interiorizada, nos permite considerar los roles tradicionales que corresponden a una realidad dada, inclusive a una naturaleza y capacidades entre hombres y mujeres.
Dado que estos roles tienen una distinta valoración social, la división sexual del trabajo se ha traducido en relaciones jerárquicas de poder que tienden a la desigualdad. En esta ecuación, el trabajo doméstico y de cuidados asignado a las mujeres ha carecido de reconocimiento y de visibilidad, siendo además un trabajo regularmente no remunerado. La forma en la que hemos desvalorizado el trabajo de las mujeres que realizan en el ámbito doméstico y su desplazamiento en el espacio público y el mercado laboral las ha llevado también a ocupar trabajos mucho más precarios y de inferior remuneración. Aún incorporándose a las actividades públicas, las mujeres siguen cargando el trabajo doméstico sobre ellas. Los cuidados de otros también se traducen en dobles jornadas laborales. De ahí la importancia de que existan acciones y políticas contundentes de carácter público encaminadas a no perpetuar este tipo de roles y combatir con ello las desigualdades de género que se derivan de estas divisiones. Hablemos ahora de los derechos humanos, que son una serie de atributos, prerrogativas y libertades que tienen todas las mujeres y los hombres por el simple hecho de existir, los cuales son indispensables para llevar una vida digna. Si bien hombres y mujeres gozan de los mismos derechos desde que nacen y durante toda la vida, ambos viven situaciones y condiciones diferentes. Las mujeres han vivido situaciones de subordinación y de exclusión con relación a los hombres. Esto ha generado que no puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Hablamos de derechos humanos de las mujeres porque aun cuando estos derechos son aplicables a todas las personas, existen en la práctica diversos factores que discriminan a las mujeres del reconocimiento y goce de estos. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, muchos de los cuales hoy nos resultan familiares y cotidianos, ha significado una lucha tenaz y de gran esfuerzo por parte de muchas mujeres a lo largo de la historia. Algunos de los principales derechos de las mujeres son el derecho a la vida, que incluye el derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujer. El derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o exparejas, a no vivir con el miedo constante de ser agredidas sexualmente con impunidad. Derecho a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a sus recursos económicos y de producción. Derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las mujeres tienen derecho a vestirse como quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, sin coacción ni presiones. Derecho a expresarse libremente, a levantar la voz, reclamar por sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello. Derecho a la vida política y pública. Las mujeres tienen derecho a elegir y tomar cargos públicos. De igual manera, las mujeres tienen derecho a igualdad de condiciones en tanto al acceso a la educación respecto a los hombres. Tienen derecho a estudiar lo que quieran y a educarse sin estereotipos. Tienen también derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, si quieren tener hijos, cuándo y cuántos quieren tener, así como su orientación sexual o la identidad de género. Por último, también tienen derecho a la libre elección del matrimonio, así como a no ser forzadas a matrimonios prematuros. En torno a los derechos antes mencionados, podemos decir que existe un amplio marco normativo que protege esos derechos humanos de las mujeres. Dentro de este podemos encontrar desde instrumentos internacionales hasta los locales. Entre los instrumentos internacionales más importantes tenemos a la Carta Democrática Interamericana, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención Belén do Pará, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el marco de Naciones Unidas, conocida como la CEDAW, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, así como los Objetivos del Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. También existe la Conferencia Internacional de la Mujer. En diferentes momentos se ha desarrollado para generar espacios continuos entre los diferentes actores de carácter internacional. Una de las más conocidas es la Conferencia de Beijing. También tenemos la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la llamada Conferencia del Cairo. En el marco normativo local
contamos con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla. Para finalizar esta lección, hablaremos de las brechas de desigualdad económica y laboral. Como nos indica el glosario para la igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres, las brechas de desigualdad de género son una medida estadística que da cuenta de la distancia de mujeres y hombres con respecto a un mismo indicador. La cuantificación de las brechas ha estimulado el desarrollo de las estadísticas, pero también de la formulación de indicadores para comprender las dimensiones de la desigualdad y monitorear con ello los efectos de las políticas sobre su erradicación, así como los avances en la eliminación de la desigualdad comparativamente a través del tiempo. Existen datos certeros y oficiales sobre las brechas entre mujeres y hombres respecto al acceso, uso, control y participación en la distribución de recursos, servicios, oportunidades y beneficios, e incluso derechos y libertades en todos los ámbitos de la vida. Como ejemplo, con el indicador uso del tiempo, podemos medir la brecha de desigualdad de género que equivale a 30.7%, ya que las mujeres dedican 47.7% de su tiempo al trabajo doméstico y al de cuidados, mientras que los hombres solamente dedican el 17%. De acuerdo a la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, del total de mujeres entrevistadas, el 93% dijo que participaba, por ejemplo, en la limpieza de la vivienda, en otras actividades como la preparación de alimentos, el cuidado y el aseo de ropa y calzado de otras personas, sin importar su condición de trabajar fuera y además dentro del hogar. La proporción de mujeres que además realiza otras labores domésticas como el cuidado de los hijos, apoyo a otros miembros de la familia o compras para el hogar también es significativa. Sin embargo, cuando vemos la proporción de hombres que declaró participar en estas mismas actividades, los datos son reveladores. Si bien el 50% declara que participa de estas actividades y el 40% describe que participa del cuidado de los hijos y de otras personas de la familia, así como participación del 30% en otras actividades domésticas como comprar los víveres, esta participación no es equiparable al número de horas que las mujeres dedican a esas mismas actividades, por lo que podemos decir que los hombres en promedio siguen dedicando menos horas que las mujeres a estas actividades de carácter doméstico o reproductivo. Como mencionamos, hablar de brechas de desigualdad de género implican todas las esferas en las que se desenvuelven hombres y mujeres. Hablaremos ahora de las brechas salariales de género. Estas se refieren a la distancia o diferencia que tenemos comparativamente hablando entre el salario que gana una mujer respecto de un hombre, incluso realizando el mismo empleo o el mismo tipo de fuente de ingreso. Para hablar de estas brechas es importante identificar de dónde vienen. Las fuentes de las brechas salariales se pueden identificar en 4 puntos. El primero es la discriminación. En este, como ejemplo, podemos retomar la manera en la que los empleadores solicitan ciertas características a su personal. Algunas veces vemos ofertado un empleo y ya viene la indicación de que se prefiere una mujer o un hombre. En el segundo tipo de fuente encontramos las actitudes hacia el riesgo y la competencia. Estas implican el tipo de confianza que se genera en torno a los empleos, ya sea que los realice un hombre o una mujer respecto a sus competencias, actitudes, fortalezas. La tercera fuente es la capacidad de negociación. Es muy común que veamos que los hombres ascienden mucho más rápidamente en sus empleos, inclusive que logran un mejor salario. Las mujeres no es que no sepan negociar, es que muchas veces se ven limitadas por estas mismas condiciones de brecha y les llevan a ganar un salario menor. En la cuarta fuente están las diferencias biológicas. El ejemplo más cercano son los efectos hormonales. Algunas veces hay condicionantes para poder permitir a una mujer ingresar a un empleo, desde preguntarle si está en sus planes embarazarse o, por ejemplo, cuando hay algún tipo de afección por condiciones hormonales, como podría ser en el periodo de menstruación, estos son utilizados por los mismos empleadores para decidir si mantenerse con mujeres o con hombres en un mismo espacio laboral. La siguiente brecha de la que hablaremos para ir finalizando es la de participación política. Según el Foro Económico Mundial,
faltan 135.6 años para cerrar esta brecha y alcanzar la equidad de género a nivel mundial. En 81 de los países encuestados, una mujer nunca ha sido jefa de Estado. Esto implica que, dependiendo del espacio al que estemos analizando, se requieran más o menos años para cerrar esta brecha. Y esto, en el caso de México, habla de unos 145.5 años para mejorar las disparidades políticas. Un ejemplo de esta brecha se encuentra en las imágenes que encontramos en las diapositivas. En una aparecen las esposas de los mandatarios que han participado en algunos de estos encuentros, particularmente el que se muestra es un encuentro del G20, el grupo de los 20. En ella están los tomadores de decisiones del contexto político y económico a nivel mundial. Es la fotografía en donde identificamos la mayor cantidad de varones. Es común que podamos nombrar a más de 5 de ellos y no podamos nombrar a las esposas de cada uno de ellos. ¿Por qué? Encontrar información acerca de la labor que ellas tienen y la forma en la que han participado en diferentes reuniones nos es más compleja, no solo porque no son visibles, sino porque inclusive los medios de comunicación se enfocan en resaltar otras características de estas mismas reuniones. En la fotografía de la reunión del grupo de los 20, el G20, se encuentran generalmente varones que son mandatarios, tomadores de decisiones y que vamos a identificar con mayor facilidad. En la otra fotografía están las llamadas primeras damas, cuyas actividades suelen estar ligadas a las actividades de carácter humanitario. Sin embargo, cuando vemos las noticias, suelen poner énfasis en el estilo con el que se vistieron, en la moda que impusieron al acudir a estas reuniones. Cuestiones de este tipo cuando se habla de ellas y no cuando se habla de ellos. Estas diferencias están presentes en todo el mundo y aunque hemos logrado acortar la distancia, sigue siendo importante que sigamos manifestándonos en torno a la búsqueda de la equidad en los espacios de decisión política. Es importante destacar que lo que hemos mostrado en la lección de hoy está relacionado con otras temáticas en las que se podrá ir profundizando a lo largo de otras lecciones. Por el momento, de manera introductoria, hemos podido revisar conceptos relevantes y espero que con ello se sientan impulsadas a seguir adentrándose en estas temáticas, identificando de qué manera en su vida diaria estas dimensiones conceptuales se materializan, generando condiciones específicas para ustedes y otras mujeres a su alrededor. Tomar conciencia de esto nos puede llevar a participar de otras formas en la construcción de sociedades más justas y libres de discriminación. Muchas gracias por su atención.